Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es 25N, hoy es el 25 de noviembre. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a dedicar en especial este Asturias al Día a este asunto, a este grave problema social. Lo vamos a hacer con Blanca Ester Aranda, con la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, con Almudena López, de Abogadas para la Igualdad, Noelia Fernández Briz, que es psicóloga del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, y con Joana Magdalena, la coordinadora de la Red de Casas de Acogida de Asturias. Esto será en la primera hora, en la que acabamos de comenzar, porque en nuestra segunda parte seguiremos con las causas de la violencia de género, en especial las económicas y las laborales, con las representantes de igualdad, las secretarias de igualdad de los dos sindicatos mayoritarios de Asturias, en Comisiones Obreras, Úrsula Esalata, en UGT, Evelyn Cosío. Y en la tercera parte vamos a hablar de emprendimiento rural, encabezado también por una mujer, en este caso por Paz Mesa, responsable del espacio textil rural. Se trata de un espacio en el que aprovecha la lana del rebaño de Ovella Xialda, que tiene en Puerma, en Les Regueres, para realizar artesanía textil. Todo esto en los próximos minutos, aquí en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica y con Blanca Ester Aranda, presidenta en Asturias de la Federación de Mujeres Progresistas, vocal de la Junta Directiva Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, gracias por invitar a la Federación a esta tertulia. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí en un día tan señalado como este 25N. Almudena López, Abogadas para la Igualdad. Gracias igualmente por contar con abogadas para este evento. Noelia Fernández Briz, psicóloga del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Buenos días. Buenos días y gracias también por dar voz al Centro de Crisis. Y Joana Magdalena, que es la coordinadora de la Red CAM, de la Red de Acogida de Asturias. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer estar aquí, Ignacio. Gracias por tener en cuenta la red de casas de acogida. Y en un día, en un momento, en un 25N, acabamos de conocer una noticia de última hora, y es que se nombra a Teresa Peramato, lo hace el Gobierno Central, va a proponer la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. Su proposición, porque esta debe ser todavía ratificada, su designación coincide con el 25N y no es inocente en este día de lucha para erradicar la violencia contra la mujer, porque Peramato tiene una amplia trayectoria de lucha contra la violencia de género. Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Si os parece, comenzamos precisamente valorando esta noticia de última hora. Bueno, empezamos, por ejemplo, por Almudena. ¿Cómo recibéis en Abogadas para la Igualdad que Peramato vaya a ser, si todo sale según lo previsto, nueva fiscal general del Estado? Precisamente antes de venir al programa lo estábamos comentando en nuestro grupo de WhatsApp y evidentemente estamos muy contentas. Creemos que de la Fiscalía no podemos decir nada sobre Teresa Peramato porque está excesivamente cualificada igual y más en este día porque sabemos perfectamente la especialización que tiene en violencia de género. Además tenemos la suerte de conocerla personalmente, de haber coincidido en múltiples actos, en múltiples eventos de formación también impartidos en Oviedo, y desde luego, bueno, además tenemos la suerte de tener cierta cercanía con ella también y estamos muy agradecidas a toda su enseñanza y a toda su trayectoria, que desde luego es algo a tener en cuenta. Noelia, desde el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, ¿cómo lo recibís? Pues también con gran satisfacción, y además pues que sea una mujer
donde haya garantizada la perspectiva de género, sobradamente cualificada, pues en un cargo tan importante, bueno, pues todas las mujeres feministas, es una gran noticia. Blanca Ester, la Federación de Mujeres Progresistas coincide con las compañeras que acaban de intervenir. Por supuesto, es una magnífica noticia y es muy bueno comenzar el 25N, este 25N, después de días que llevamos de noticias con cierto golpe de efecto en determinadas fechas, que precisamente sea hoy cuando nos anuncian que una profesional inmensa, diría yo, es la que está propuesta para llevar una institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado. Y Joana Magdalena, la coordinadora de la red de casas de acogida de Asturias. Ahora me dices, no, yo no estoy de acuerdo. No, imposible, estoy completamente de acuerdo. Poco más que añadir a lo que dicen las compañeras, ¿no? Yo creo que Teresa ha dado ejemplo, sobre todo en un ámbito, ¿no?, como es el judicial, algo que es hacer visible y hacer posible, ¿no? Ella hizo visible la violencia de género y hizo posible, ¿no?, toda la parte de profesionalización y especialización en materia de violencia de género. Así que un gustazo, la verdad. Bueno, una designación que coincide con el 25N, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto institucional del Gobierno de Asturias se celebra este año en Grau, a las 11 de la mañana, concretamente en el Centro Cultural del Concello Moscón. Aparte de actos de diversas entidades y municipios, no podemos citarlos todos. La manifestación unitaria organizada por el Movimiento Asturias 8M es a las 7 de la tarde y este año se celebra en Avilés, con salida desde la Plaza del Vaticano. El lema es "El machismo nos cuesta la vida". En España se constatan 1.331 feminicidios por violencia de género, es decir, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, desde el 1 de enero de 2003. Es la fecha en la que comenzaron a contabilizarse y 30 de esos asesinatos se produjeron en Asturias. En lo que llevamos de 2025 han sido asesinadas 38 mujeres en toda España, 3 de ellas en el Principado por violencia de género. Los nombres de las residentes en Asturias asesinadas por esta lacra social: Carilenia, Susana y Dolores, porque las cifras tienen nombre, eso es importante. Estos asesinatos machistas en Asturias rompen 2 años consecutivos sin que hubiera que lamentar ninguno, y con estos 3 feminicidios Asturias se remonta a cifras dramáticas de 2018, cuando se producía idéntico número de víctimas. Además, en el Principado se registraron en 2024 cifra récord de denuncias por violencia de género, exactamente 3.505, una media de 9,6 al día. Esto supone el 2% de todas las denuncias registradas a nivel estatal. Las denuncias llevan tiempo en ligero ascenso. En España se presentaron exactamente 199.094, cifra similar a la del año anterior, y que equivale a una media de 544 denuncias diarias. Lo primero, una valoración sobre estos datos. ¿Cómo lo recibimos? No tenemos por qué intervenir en el orden anterior. Vamos a empezar, por ejemplo, por Joana. Bueno, son unos datos que coinciden un poco con la fotografía, ¿no?, o el fotograma que tenemos nosotras en la red de casas de acogida. Las mujeres, te estoy hablando con una retrospectiva de 10 años, entraban en la red de casas de acogida 4 de cada 10 con denuncia, y ahora mismo pues 7, 8 de cada 10 ya están interponiendo denuncia, ¿no? Luego están otras cuestiones de cuándo se interpone denuncia, que es, bueno, ya son otros temas, ¿no? Pero son un reflejo precisamente de todos los datos que estás comentando. ¿Se denuncia más porque hay más casos o porque estamos más concienciados, más concienciadas? Hay muchísima más conciencia, está clarísimo. Está clarísimo que las políticas de igualdad, los programas, la concienciación, la educación, coeducación, etcétera, hacen que las propias mujeres que están siendo víctimas o su entorno, que todavía tenemos ahí margen de mejora, denuncien o avisen o pongan de alguna manera luz sobre un problema que es estructural. Entonces no es que ahora se asesine más, que ahora se pegue más, que ahora se viole más, sino que ahora se cuenta. Se rompió el silencio hace muchos años, por suerte. Y de ahí salen los números y esos aumentos de cifras que parece que, es que ¿qué pasa? ¿Qué falla? No, falla que sigue habiendo maltratadores, que sigue habiendo violencia, que seguimos
viviendo en una sociedad donde el patriarcado y el machismo asesinan todos los días. Ese es el problema. ¿Eso lo notáis también en el Centro de Ayuda ante las Agresiones Sexuales, Noelia? Bueno, en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales lo que se ha hecho es visibilizar la violencia sexual y poder ponerle números a la violencia sexual, porque antes era un tema que pasaba desapercibido. La violencia sexual pues es una muestra extrema en realidad de la violencia machista. Se trata de una cuestión de poder. No tiene que ver tanto con la sexualidad, sino con el poder que el hombre ejerce sobre la mujer víctima de agresión sexual. Y el Centro de Crisis pues ha venido a poner voz, a asesorar a las mujeres de cara a poner una denuncia y sostener el proceso judicial, que es algo largo y muy duro. Y a que tengan un apoyo y poder contar con números y visibilizar todo lo que tiene que ver con violencia sexual. ¿Y qué papel tienen las juristas en este caso? Tú formas parte, Almudena, de Abogadas para la Igualdad. Sí, bueno, quería sumarme a la lectura que han hecho mis cotertulianas, en el sentido de que efectivamente no es que ahora o en el presente estemos ante un número mayor de violencias machistas, sino que evidentemente ahora se tiene más acceso, más información a la hora de cómo acceder, pues ya sea ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante los juzgados, para interponer denuncia. Evidentemente se ha articulado un sistema, ya lleva años funcionando a nivel judicial y a nivel abogacía, para facilitar precisamente que las mujeres puedan acceder pues a interponer una denuncia con el debido asesoramiento. Respecto al punto de vista, desde nuestro punto de vista como juristas, pues evidentemente siempre estamos intentando recalcar que es importante que las mujeres estén informadas previamente, que puedan contar con un asesoramiento jurídico previo a la denuncia, porque puede parecer algo baladí, pero en realidad estar asesorada antes de interponer la denuncia y hacerlo debidamente acompañada supone hacer una denuncia que tenga la suficiente contundencia para que luego siga su curso a nivel procesal o judicial. Porque a veces de no hacerlo correctamente puede quedar en el camino, y es así. Entonces, eso es esencial, ¿no? El asesoramiento jurídico previo creemos que es importante, y porque las víctimas muchas veces llegan muy perdidas y necesitan toda la información posible, que nunca es poca, y todo va muy rápido para ellas, con lo cual a veces es hasta difícil de comprender. Es un duro camino. La verdad que yo a veces cuando veo que cada vez hay más denuncias, también le veo el lado positivo por eso, porque puedan acceder, porque puedan tener el acceso, o cada vez esté más fácil poder acceder a interponer una denuncia. También lo decía Blanca, creo recordar, ¿no? Que incluso ahora vemos que la familia o el entorno de la víctima interpone la denuncia si al final la propia víctima no se atreve, con lo cual cada vez tenemos más recursos y eso es importante. Bueno, podéis intervenir sin necesidad de que yo os dé paso, y no mantenemos el orden tampoco de intervención. Yo quería aportar algo de lo que dice la compañera. Nosotras atendemos a mujeres, un 80% de las mujeres llegan en una fase de emergencia, y precisamente son mujeres que el hecho de que pongan un pie en las casas de acogida no quiere decir que su toma de decisión esté completamente formada, ¿no? Entonces, la importancia de que también lo reflejaba así la Ley Integral de 2004, ¿no? De que todos los profesionales, todas las profesionales, nos hayamos especializado y también hayamos respondido a ser especialistas y singularmente atender a cada una de las mujeres que atendemos, hace que podamos acompañarlas mejor en esos procesos de toma de decisión, que cada uno precisamente tiene el suyo, ¿no? De hecho, la Ley Integral y las últimas políticas hablan de la interseccionalidad, ¿no? Que es precisamente que hay que llegar a cada particular de cada mujer, ¿no? Entonces, cada mujer va a llegar en un momento determinado con un apoyo social determinado, a veces sin apoyo social, revictimizadas, no revictimizadas, y entonces ahí es donde todos y todas las profesionales tenemos que abordar de una forma singular y particular cada una de esas situaciones vitales para la mujer, ¿no?
Estabas hablando del centro de acogida. Sí, de los dispositivos de acogida, sí. Háblame un poco más de cómo funcionáis, de por dónde estáis repartidas, dónde tenéis sedes, cómo es el funcionamiento habitual. ¿Qué tiene que hacer una mujer que os necesite? Sí, pues mira, la red de casas de acogida nace en el año 2000, se organiza, es de dependencia autonómica del Gobierno del Principado de Asturias y dentro de lo que es el Centro de Atención Integral, uno de los dispositivos es la Casa Malva, Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ahí está situado un servicio telefónico 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, y a ese teléfono llaman las mujeres a través del 112 de 016, teléfono especial y específico para mujeres víctimas de violencia machista, y cualquier otro profesional, sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que quieran derivarnos algún caso, ¿no? Una vez que las mujeres llaman, siempre establecemos una entrevista con las mujeres, telefónica en este caso, al tratarse de emergencia, y situamos la demanda y también la situamos, si es que quisieran ingresar, en alguno de los dispositivos que tenemos dentro de la red. Uno es el Centro de Atención Integral en Gijón, otra es la Casa Municipal de Oviedo y la Casa Municipal de Avilés. Cuando esa mujer ingresa, tenemos que acompañar en ese proceso de toma de decisión. No todas las mujeres que ingresan lo van a hacer con denuncia. Si estamos hablando de que la violencia de género tiene un proceso de conciencia de lo que le está pasando de una forma lenta y progresiva, pues nosotros tenemos que acompañar en ese proceso lento y progresivo, que en algunas mujeres, dependiendo del ciclo de violencia que haya tenido o dependiendo de la toma de conciencia, dependiendo incluso de cuántos profesionales está rodeada, dependiendo de que la sociedad no estereotipe, ¿no? Este tema, y dependiendo de que la sociedad no reproduzca mitos y estereotipos machistas, pues, y hablo todo esto así salpicado porque de eso se trata, dependiendo de todo eso, esa mujer va a llegar con un nivel de conciencia de lo que le ocurre. Si la mujer decide, porque siempre la mujer va a decidir, es también importante, si la mujer decide que quiere seguir adelante, va a estar con nosotras en un periodo que llamamos acogida de aproximadamente un mes. Una vez, pero insisto, cada caso es un mundo y cada una con sus particularidades. Si supera ese mes, va a pasar a formar parte de lo que se llama un proceso de larga estancia, en el que podría estar en torno a los 6 meses u 8 meses. Y para aquellas mujeres con especiales dificultades en el acceso a la vivienda, podrá acceder a uno de los 24 pisos tutelados que también la red tiene distribuido por toda la geografía asturiana. Una vez que está en un piso tutelado, podría estar aproximadamente un año, año y pico, es decir, desde que una mujer entra con esa toma de decisión, ¿no?, que puede ser más o menos firme, hasta que la mujer sale, puede estar en torno a 2 años dentro de la casa de acogida. Ahí podemos asistir a fases de recuperación, de la recuperación del trauma, y también, como no, la recuperación de sus hijos e hijas, que es una parte muy importante, que también tienen que ser atendidos como víctimas de violencia de género. Vale. Esto en cuanto a la red de casas de acogida. Noelia trabaja en el centro de crisis, en concreto para víctimas de violencia, de agresión sexual. ¿Cómo funcionáis? Lo mismo te pido explicar un poco para nuestros oyentes y para nuestros espectadores, como hacía Joana con la red de casas de acogida. El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales del Principado de Asturias se puso en marcha en noviembre del 2020, es decir, ya tenemos 5 años de andadura. Y es también un servicio que atiende 24 horas, los 365 días del año. Voy a decir el número de teléfono de contacto. Sí, claro. El 677-985-985, al cual puede llamar cualquier mujer. El equipo está conformado por una coordinadora, 7 asesoras jurídicas, por todo lo que se estaba hablando previamente de la importancia de estar asesorada jurídicamente antes de poner la denuncia, y por 8 psicólogas. Dentro de ese equipo, hay un equipo especializado en menores de edad, porque a la vista de los casos que estaban entrando, pues en septiembre del 2022 se crea un equipo especializado donde atendemos a las mujeres a partir de los 12 años. De los 12 a los 17 años son atendidas por las menores, el equipo de menores de edad. Y entonces ahí lo que tenemos es una atención integral
24 horas donde la mujer puede llamar directamente, puede ser derivada por otro profesional y recibe acompañamiento y asesoramiento, apoyo psicológico desde el minuto 1. Desde el centro de crisis nos podemos desplazar a cualquier lugar del Principado de Asturias si la situación lo requiere, para realizar, por ejemplo, un primer acompañamiento al hospital en el caso de una agresión sexual reciente. Y ahí comenzaríamos un camino juntas, pues el tiempo que sea necesario también para abordar todo lo que tiene que ver tanto con el proceso jurídico como con la intervención en trauma. Además de eso, pues las mujeres pueden recibir apoyo psicológico en el centro de crisis y acompañamiento si hay una denuncia a lo largo de todas las diferentes comparecencias, diligencias a las que tenga que acudir en ese proceso jurídico. Da igual que la mujer quiera denunciar o no, que contacte con nosotras, va a ser atendida, no es condición necesaria poner denuncia, va a ser igualmente atendida y atendemos violencia sexual reciente, pero también en el pasado. Si tienes 40 años, si te pasó algo cuando tenías 8 años, también te vamos a atender, te vamos a ayudar y vamos a acompañar en lo que dure todo el proceso. Es especialmente interesante el tema de la especialización en agresiones sexuales a menores de edad. Nada, 2 minutinos, cuéntame un poco cómo funcionáis habitualmente en ese sentido. Bueno, pues en el centro de crisis se vio que el número de casos de menores de edad, y bueno, las estadísticas así lo corroboran por desgracia, de los 13 a los 17 años es una edad especialmente vulnerable para sufrir violencia sexual. Entonces hay un equipo especializado para todo lo que tiene que ver con el abordaje psicológico, pues que de esa etapa vital que nada tiene que ver con la vida adulta. Y en el centro de crisis también se ofrece apoyo a familiares y a personas significativas para la víctima. Entonces, los padres y madres también pueden estar desbordadísimos ante una situación así con su hija y se les ofrece apoyo psicológico. También las mujeres adultas, si hay algún familiar que requiere apoyo psicológico, lo tiene. En el caso de las menores, pues es más habitual porque, bueno, la familia todavía es alguien muy importante y vital en el proceso de recuperación de una chica de esa edad. Claro. Lo hemos mencionado en esta mesa ya varias veces, la diferencia entre presentar o no denuncia. Como jurista, si no se presenta denuncia, los servicios que estamos comentando que existen en Asturias siguen trabajando, sí. No es condición sine qua non, sí, lo remarcaba ahora mismo Noelia, pero legalmente, jurídicamente, ¿qué diferencia hay entre que se presente denuncia y que no se presente, Almudena? Bueno, yo creo que ahí también, como decía Joana, ¿verdad? También depende mucho de la mujer. ¿Qué significa jurídicamente? No, nosotras más bien lo que buscamos, o yo creo que lo que buscan las propias víctimas, eso es su propio proceso de curación y realmente lo más importante de todo, o sea, haya denuncia o no, es que logren romper esa relación donde se sufre la violencia. Luego ya que quieran denunciar o no, pues va a depender de cada mujer, obviamente, y bueno, tenemos la suerte y también la necesidad, porque ha surgido la necesidad de que esas mujeres que finalmente no se atreven a poner denuncias, que esto lo quiero recalcar porque nosotras evidentemente somos juristas, pero vamos a estar siempre del lado de la víctima, con lo cual yo creo que esto quería dejarlo claro. Todos esos procesos y políticas públicas de cara a reforzar a la víctima sin que tenga que poner denuncia, pues conocemos que tienen acceso a los centros asesores de la mujer, que tienen acceso a la red de casa de acogidas, que puedan tener, en el caso de agresiones sexuales, acceso al centro de crisis, que puedan tener asistencia psicológica, que puedan tener ciertas ayudas, porque como bien sabemos también los centros asesores de la mujer pueden emitir títulos habilitantes para que puedan acceder a otros recursos, porque queremos insistir en que lo importante es la protección de la mujer, y a veces la protección de la mujer se tiene que hacer sin esa denuncia y se puede hacer por otros cauces. Evidentemente, como jurista, nos gustaría que siempre se pudiera interponer denuncia, que siempre pudieran estar preparadas para poner denuncia, pero no siempre es así. Y también tengo que, en este momento, tenemos que ser críticas y decir que el proceso judicial no siempre es fácil.
o más bien diría que el proceso judicial nunca es fácil. Voy a dejarlo ahí. Entonces, pues animamos a que pongan denuncias, sí, pero sabemos que es un arduo y largo camino y que a veces incluso puede ser más difícil para la víctima que para la otra parte, por así decirlo, porque yo creo que lo recalco un poco, Joana, pues al final seguimos incurriendo en los mismos estereotipos de género, seguimos además ahora con el nuevo movimiento mainstream, que al final es como no te crees la violencia, con lo cual es que nos encontramos en los juzgados y nos encontramos con un enjuiciamiento a la propia víctima. Seguimos en este tipo de delitos, y igual que en los sexuales, que es quizás más, yo diría que por el estilo, se sigue dudando de la credibilidad de las víctimas, y muchas veces se parte de la no credibilidad. Pero a ver, tenemos un accidente de tráfico y en ese accidente de tráfico estamos dudando de la existencia de ese accidente cuando tenemos indicios de que ha acontecido. Pues en la violencia de género, a la hora de interponer denuncias, nos encontramos con un montón de hándicaps. Es que nuestra palabra vale menos. Exactamente, sí. La palabra de las mujeres vale menos. Totalmente. Y eso hace que a la hora de entrar en esa rueda tan complicada de la que estáis hablando, esa rueda judicial, esa rueda psicológica, sea tan difícil interponer una denuncia. Dificilísimo. Es muy importante estar bien asesorada, es muy importante un acompañamiento a la carta, podríamos decirlo así, para viendo cuáles son las necesidades de esa mujer, que lo primero es salvar la vida. Lo primero es salvar la vida, estar a salvo y luego ver por dónde tiro. Porque la vida es muy complicada para todo el mundo, pero una mujer víctima de violencia de género, una mujer víctima de una agresión sexual, se le pone un mundo por delante a la hora de abordar cómo seguir llevando su vida. Y entonces, si tienen criaturas, más todavía. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿O qué fallas vemos también desde las asociaciones? Y enlazo también, ya que estamos en un medio de comunicación, con esos titulares de prensa. Siempre estamos dando números, siempre estamos dando cifras, y entonces en el momento puntual, en ese hecho extremo de asesinan a una mujer, la primera pregunta que siempre hacen los medios de comunicación es: ¿había puesto denuncia? Porque es que parece que si no pones denuncia es que la culpa es tuya. Y entonces aquí entramos y enlazamos también en esa manosfera que hay ahora, en ese negacionismo tan peligroso y tan campante que se refleja en las encuestas a los jóvenes, sobre todo, y a las jóvenes, de esa no percepción, de esa negación de un problema tan evidente. Totalmente. Entonces, todas las partes de la sociedad, la jurídica, la social, la psicológica, los medios de comunicación, todos tenemos parte en este grandísimo problema que es estructural de la sociedad y que no se va a acabar ni en un día, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 20 años, porque no podemos ser taimadas, no podemos decir que vamos a acabar con la violencia de género ahora que somos conscientes de ella, por fin, porque llevamos cientos de años con ella en la sociedad. Entonces, lo importante es que ahora estamos dando pasos adelante, pero queda todavía muchísimo por hacer, y los peligros del negacionismo, los peligros de seguir poniendo la carga en la víctima. La víctima es la que está soportando actualmente la carga de absolutamente todo. La carga de si pone la denuncia, de si no pone de la denuncia, de si entra en una casa de acogida y luego decide marcharse. ¿Por qué te marchas? Si tienes hijos, ¿qué haces con tus hijos? Si tu expareja te está amenazando con tus hijos, la violencia vicaria, de la que por fin, de un tiempo a esta parte, también hemos tomado conciencia. La violencia sexual, que ahora, con el centro de crisis aquí en Asturias, que además es un recurso público, no ocurre esto en todas las comunidades autónomas. Estar en el tejido asociativo y tener contacto con otras asociaciones a nivel nacional, en nuestro caso la Federación está prácticamente en todas las comunidades autónomas, te hace ver las dificultades que hay en el resto de territorios, porque la concienciación y la sensibilización que tiene la clase política es diferente según del signo que sea. Claro. Y eso lo estamos viviendo ahora con el negacionismo del partido de nombre de diccionario. Vamos a hablar las cosas como son.
Vamos a tocar ese tema también, precisamente, ¿no? Esta ola reaccionaria que se está produciendo, si no de negación directamente de la violencia contra la mujer, sí por lo menos poniéndola, bueno, pues con matices, ¿no? Un reaccionismo que no solo deslegitima a las víctimas, sino también las políticas de protección que, bueno, están protagonizando gran parte de esta tertulia que estamos manteniendo en Asturias al Día. En realidad la reacción se produce siempre que hay una acción. Y si es una acción en la cual la parte que ha estado sometida en los últimos siglos reacciona y trata de evitar esta circunstancia, la sensación que se tiene es que se actúa cuando se ve vulnerado un supuesto derecho de supremacía. Y eso exactamente. Hay que dar pasos contra ello también. Exactamente. Es que renunciar a los privilegios, ahí está la cuestión. Porque al final estamos hablando, lo decía antes Noelia, esto es una cuestión de poder. Es una cuestión, en este caso, del género masculino sobre el género femenino o del sexo masculino sobre el sexo femenino, que es lo que lleva aconteciendo durante siglos. Entonces, si durante siglos hemos tenido a la mitad de la población sometida, y ahora esa mitad de la población estamos diciendo, oigan, que estamos aquí, que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No queremos más ni tenemos más. Ojo, que eso es otro bulo que está circulando. No, nosotras queremos lo mismo. Somos ciudadanas de pleno derecho sobre el papel, pero no lo somos. No lo somos a la vista de los datos que tenemos que dar todos los 25N o todos los 8M. Entonces, tenemos un problema de que, oiga, renuncie usted a sus privilegios, renuncie usted a los privilegios que durante cientos de años ha tenido a costa de crear una sociedad que se ha basado en el trabajo silencioso de las mujeres. Porque también si tenemos, en el caso de España, la sociedad de bienestar que tenemos, es porque las mujeres hemos estado durante cantidad de años sometidas en casa a un trabajo doméstico no remunerado, invisibilizado, que es el que ha ayudado a sostener la sociedad en la que estamos ahora desarrollándonos. Por eso hay otro titular últimamente, uno fue de este fin de semana, que claro, es que necesitamos población extranjera y sobre todo femenina para cuidar de nuestros mayores. Otra vez asociando el cuidado con las mujeres. Es decir, la violencia de género no solo se construye con una bofetada, se construye con todas esas discriminaciones, es decir, con la discriminación social, con la discriminación laboral, con la discriminación económica, de la que hablaba antes también Joana, porque cuando una mujer tiene que recurrir por problemas de vivienda a una casa de acogida, es porque hay todavía muchísimos problemas más que la están ayudando a hundirse más en ese pozo de la violencia. Con lo cual, cuidado, porque hemos avanzado muchísimo, todas tenemos muy claro, todas y cada vez más hombres tienen clarísimo, y también políticos tienen clarísimo, el problema social que tenemos con la violencia de género y la violencia sexual, pero, ojo, estamos ahora en un momento político de mucho riesgo, por culpa de minimizar y de negar la evidencia, de negar hasta las matemáticas. ¿Puede haber algo más verdadero que las matemáticas? Almudena. No, quería apuntar que evidentemente es ese dar pie y dar foco públicamente a que partidos políticos o desde los medios de comunicación se permita este tipo de mensajes, al final parece que no, pero cala. Y cala también dentro del sistema, porque a la gente antes a lo mejor le daba vergüenza, pero a las personas y a ciertos profesionales, pues ahora ya no, porque tienen un partido político o vamos a decir una plataforma pública que le da respaldo. Y nos estamos encontrando dentro del sistema judicial y dentro del sistema institucional, pues estos mensajes, y al final lo que hacen es recalcar esos estereotipos. Un poco, no quiero repetirme, pero lo que decía Blanca y Joana, al final van a interponer una denuncia y se van a encontrar con que pues el agente o el agente que la atiende le va a decir, oiga, no señora, es que esto en realidad no es para interponer una denuncia, es que mi marido no me dé acceso a la economía familiar.
al final es otro modo de control, con lo cual con estas políticas lo que se está consiguiendo también es, todo el mundo repudia un acto tan execrable como puede ser evidentemente un asesinato, un feminicidio, o que haya una violencia física, pero estamos minimizando otro tipo de violencias. Hablaba Javier Fernández Teruelo, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, que por cierto acaba de publicar el libro Análisis de los factores concurrentes y su evolución en los feminicidios de pareja y expareja en España a lo largo de las 2 últimas décadas, en una entrevista que concedía a los compañeros del diario El Comercio, de cómo ha ido cambiando la percepción de la violencia contra la mujer. Es un tema que también estamos tocando, ¿no? No es violencia exclusivamente cuando te pega, iba a decir un taco y a esas horas no me van a dejar, o cuando te matan. Hay violencia de muchos otros tipos. Y la evolución que se está produciendo, según Teruelo, en la sociedad y sobre todo entre los más jóvenes, Noelia, es, sí, un rechazo a ese golpazo, pero una admisión, incluso está hasta bien visto en gran parte de nuestros jóvenes, de que aumente el control sobre la mujer que tienes a tu lado. Y en esto las redes sociales, el uso de los móviles entre los chavales tiene una importancia enorme. Psicológicamente, que es tu materia, Noelia, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, pues la violencia machista y los modos de control hacia las mujeres van evolucionando al igual que la sociedad. Entonces, en la población más joven se puede identificar claramente todo ese tema de control, de aislamiento de la mujer, de la chica joven respecto de su grupo de amigos, de su grupo de iguales, incluso de su familia. Entonces, tenemos aislamiento, tenemos el control digital, están obligadas a dar las claves tanto de su móvil como de todas sus cuentas en redes sociales. Y a mí aquí me gustaría apuntar que en la población joven es más difícil que haya un tema de violencia económica, de otro tipo de violencia. Y hay una violencia que está silenciada y que ocurre, voy a decir que el 90% de las veces que analizas una relación joven en el que ha habido algún tipo de violencia o de control, y es la violencia sexual a través de la coerción. Se da muchísimo entre la gente joven y es un tema que está invisibilizado y que las chicas solo cuentan cuando están en un entorno de confianza, de seguridad, y se les pregunta por ello sin juzgarlas. Analizas la relación y siempre hay coerción para que mantengan relaciones sexuales, para que realicen determinadas prácticas sexuales, para que hagan determinadas cuestiones, que no se visibiliza, que no sale. Es decir, la violencia machista evoluciona y cambia, y en la población joven pues no hay hijos, no hay temas económicos, pero hay la violencia sexual. ¿Lo notáis también, Joana, en la red de casas de acogida? La violencia sexual, ¿te refieres? Sí, Ana? Y sobre todo en el caso de los más jóvenes, que era de lo que hablábamos ahora. Bueno, nosotras atendemos a mujeres mayores de 18 años, es nuestra atención. Sí tenemos algún caso entre los hijos y las hijas de esas mujeres, pero yo con respecto quería aludir a algo que me parece maravilloso, ¿no? Que es la maravillosa Celia Amorós, ¿no? Que siempre habla de que el patriarcado es metastable, ¿no? Ella utiliza ese término. Y yo siempre digo, para traducirlo, ¿no? El patriarcado, el machismo es el mismo perro con diferente collar, ¿no? Entonces, pues el machismo y el patriarcado se va adaptando a los tiempos. Y efectivamente, hoy día asistimos a eso, ¿no? Entre las mujeres que nosotras atendemos, siempre diferenciamos entre violencia, porque atendemos a víctimas de violencia de género que hayan sufrido violencia por parejas o exparejas. Y ahí lo que siempre clasificamos en violencia física o violencia psicológica, sabiendo que luego ahí existe la violencia ambiental, la violencia económica, etc. Las mujeres que nosotras atendemos les cuesta mucho identificar la violencia sexual, porque está dentro del ámbito de la pareja. Y esa es otra historia que estamos estudiando, que va creciendo a medida que preguntamos, a medida que también trabajamos con ellas la conciencia de la posible violencia sexual, y desde luego reconoce mucha menos de lo que realmente hay. La normativa del solo sí es sí ha beneficiado
ha perjudicado, no ha hecho nada. ¿Cómo lo veis? Difícil, ¿eh? Dificilísimo. Es complicado, sí. Es muy difícil, es muy difícil. Además, bueno, qué bien que tenemos aquí una jurista que seguro que conoce el tema con profundidad, porque lo hablábamos antes todas, un poco esa rueda en la que te metes cuando decides dar ese paso en el que desde el minuto 1 se te va a estar juzgando a ti, que eres la víctima, no juzgando a quien te ha agredido. Entonces, esos matices a la hora del procedimiento, no sé si matiz es la palabra exacta, Almudena, esos matices de a la hora del sí es sí, de solo si te consiento, solo si te doy permiso, solo si no te lo doy, es complicado. A mí no me gustaría que la mal llamada ley del sí es sí se quedara solamente en eso, porque la ley es muy buena y mejora muchísimas cosas en otros aspectos, como es la protección de las víctimas. Exactamente, ahí quería llegar, que yo creo que luego le lanzaremos el guante a Noelia, porque evidentemente la ventaja que podemos obtener de la ley del sí es sí, o la ley de garantía de libertad sexual, es toda la parte asistencial que ha generado. Entonces eso es importante, porque gracias a la ley, pues en el artículo 33, si no me equivoco, habla de la asistencia gratuita y jurídica, también psicológica, a las víctimas de agresiones sexuales, con lo cual ya tenemos una vía asistencial asegurada. Luego la creación de los centros de crisis, que ahora no me acuerdo del artículo, si era el 35-55, por ahí andaba, pero también pues se han generado los centros de crisis, que en Asturias ha sido pionero, de los primeros. Entonces, toda la parte asistencial y de protección a las víctimas, tenemos que alabar la ley. A efectos de reformas penales, vamos a decir punitivas, casi mejor dicho, ¿no? que se vieron afectadas, vamos a decir a la baja, bueno, ha sido bastante cuestionable. Tiene distintas interpretaciones jurídicas y yo me quiero quedar con la parte buena que no con la vamos a decir menos buena, ¿no? Porque al final sabemos que no ha sido esta única ley, han salido otras reformas que han a su vez modificado el Código Penal, y al final nuestro ordenamiento jurídico dice que se va a tomar en cuenta el Código Penal más ventajoso para el reo, con lo cual eso ya lo teníamos asumido de antes, no es una novedad. Lo que pasa que, claro, cuando se habla de derechos de mujeres, o vamos a decir de aumentar la protección, ahí lo ponemos en duda. Yo, personalmente, ya no a nivel de la asociación, no es que estuviera muy de acuerdo, pero sí es verdad que no podemos poner el foco solo en la parte punitiva. Es que tenemos que corregir, hay que prevenir previamente, es mejor prevenir que curar. Y en este caso, pues yo creo que donde se ha de reforzar las políticas públicas es precisamente en educación, en formación y en especialización. Sí. Porque si avanzáramos en eso, no tendríamos que llegar vamos a decir, al máximo nivel, que sería aplicar la pena porque ha sucedido. Noelia. Bueno, pues el centro de crisis, se ha de decir que el de Asturias fue previo a la ley del solo sí es sí, es pionero, es decir, la apuesta fue muy importante y fue previa a la ley que obliga a que haya centros de crisis en todas las provincias españolas, y Asturias estuvo antes, y ofrece la oportunidad de que haya un asesoramiento jurídico, un acompañamiento a lo largo de todo el proceso jurídico y un acompañamiento psicológico. Y aquí a mí me gustaría decir que en el caso de las víctimas de agresión sexual, pensamos en el momento terrible de la agresión sexual, a nivel psicológico estoy hablando, para la mujer, lo terrible que es, lo largo que es todo el proceso judicial, y luego, pues eso, las leyes son las que son, el sistema que tenemos es el que es, y entonces tenemos también luego una labor después de apoyo psicológico a lo posjurídico, que no siempre sale bien. Exactamente. Entonces es muy importante, y el centro de crisis sigue estando ahí, el apoyo psicológico está ahí, igual que en el caso de la violencia de género. Sabemos que el infierno no se termina porque te vayas de casa y pongas una denuncia, sino que a veces es
el comienzo de un infierno mucho más duro del que tenías. Bueno, y entonces entraríamos en todo el tema de violencia vicaria, los hijos, hijas, todo esto. En el caso de la violencia sexual, pues el momento posterior a lo jurídico, ese tiempo de después, es también muy importante que la víctima reciba apoyo psicológico. Estamos hablando de temas jurídicos, estamos hablando también, vamos a hacerlo ahora, de infraestructuras, ¿no? Porque para tratar la violencia machista, para arropar a las víctimas, necesitamos que haya infraestructuras que estén adecuadas. En el caso concreto de Ubieu, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias todavía advertía hace unos días de que el juzgado de violencia sobre la mujer carece de asuntos parecen tan obvios como tener un acceso diferenciado tanto para profesionales como para denunciantes y denunciados. Además, las salas de vistas, concretamente la de Ubieu, es tan pequeña que no permite que víctimas y agresores estén adecuadamente separados. Tampoco la sala de espera garantiza la intimidad mínima de las víctimas y su seguridad. No tiene esos problemas de acceso, lo reconocía el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Con accesos diferenciados o de espacio, el juzgado de violencia sobre la mujer de Sisión, este es bastante más moderno, se creaba en 2023. Almudena. Cierto, desde la asociación, bueno, desde las asociaciones y dentro de la abogacía también, siempre hemos manifestado la problemática de la infraestructura dentro de, bueno, en este caso ponemos el ejemplo de Oviedo, pero bueno, se nos da en partidos judiciales mucho más pequeños. Pongo un ejemplo muy gráfico que además me pasó hace un par de semanas, que es que pedimos el biombo en un juzgado de Oviedo y el biombo era medio transparente, de esto como muralita, biselado. Dije yo, bueno, esto ya es el colmo. Me pareció a mí, dije, ¿no habrá mejores formas de proteger, aunque sea visualmente, a la víctima? No, desde luego nuestros juzgados todavía no están lo suficientemente preparados. Hablaríamos pues de Gijón, que es de más reciente creación, o del de Langreo, que se estrenó hace un año escasamente. Y todavía vemos inconvenientes en los nuevos creados. También quería dejar claro, pues, porque creo que también es importante, pues, que también se carece de salas GESEL para poder hacer a lo mejor los exámenes a menores, porque también es muy importante en este sentido proteger a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, porque algo que todavía no se acaba de asociar ni de asimilar, por mucho que la ley lo contenga, es que son víctimas directas y no lo ven, y la sociedad no lo ve y los juzgados no lo ven, y es así. Bueno, la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya dejaba sobre la mesa la posibilidad de legislar el tema de la violencia vicaria, es decir, la violencia que sufren los niños, de las parejas, de la mujer maltratada, de la mujer que sufre la violencia de género. En ese sentido, desde la Federación de Mujeres Progresistas, ¿qué esperáis de esa futura normativa? Que la esperamos hasta con ansiedad, porque... comparto con Almudena, y seguro que Noelia y Joana están de acuerdo también. No sé en qué momento esta sociedad o cualquiera ha podido pensar que un maltratador es un buen padre. Es tremendo. Y esa es una frase cotidiana hoy día. Bueno, sí, pega a la mujer, pero bueno, y un padre maravilloso. Mira lo que los lleva al parque, mira lo que los lleva para acá y para allá. O sea, no somos capaces de entender que alguien que está maltratando a otra persona delante de unos niños y unas niñas pequeños es un maltratador infantil también. Es que también son víctimas. Es que se están criando y están además aprendiendo unos modelos de relación dentro de su propia familia que tiene que ser un entorno seguro y no lo es. Entonces, es urgente, porque si también tenemos que amarrar esa otra pata que también salió en la mesa, que es la de educar, la de coeducar, por muchos recursos que pongamos en el sistema educativo para coeducar a nuestros niños y niñas, si luego dentro de sus casas estamos admitiendo que el padre es un maltratador, pero que es un buen padre, eso es una contradicción grandísima. Por eso necesitamos también una norma ahí, y necesitamos también concienciar a la sociedad, una vez más, de que ese no es el modelo.
El modelo del maltrato no es te maltrato en un cachito y no te maltrato en otro cachito. No, el maltratador es un maltratador de toda la familia, si hay hijos e hijas. Y además sirve para seguir, instrumentalizando a los hijos e hijas para seguir controlando a las mujeres. Efectivamente, porque es que lo vemos a diario. Vemos a diario cómo se utiliza a los niños y a las niñas para coartar, amenazar, etcétera, a la pareja o expareja. Es que es un crimen, es que es continuar con ese calvario que decía antes Noelia. En el momento que una mujer decide dar ese paso adelante, es consciente o a veces no es consciente de toda la rueda de maltrato que viene después. Joana. Pues mira, estabas hablando y me estaba acordando de los estudios de Enrique Chiburúa que realizó y Luis Bonino, ¿no? en Cataluña en relación a tratamientos con agresores, y uno de las conclusiones que sacaba era que precisamente ellos reconocían que habían visto desigualdad de poder dentro de sus familias, ¿no? Es decir, que reproducían los actos violentos en alguna medida por esa reproducción de la socialización primaria, que es de la que estás hablando, ¿no? No tanto del peso de la socialización secundaria, que también existe y también pesa en un gran porcentaje, pero sí de esa socialización primaria. Entonces, cuando hay ese desequilibrio del poder, pero cuando la sociedad tampoco lo entiende, que es una cuestión de que hay desequilibrio, que no se trata de que ella esté por encima de él o que... No, que desde que comienza la relación, no de forma abrupta, sino de una forma progresiva, él ya le está diciendo a ella de una forma sutil hasta que llega a ser explícita. Le está diciendo, yo te controlo, yo te quiero ver así y vas a acabar así, ¿no? Y eso es así, y lo dicen todas y cada una de las mujeres. Soy psicóloga, llevo asistiendo a las mujeres desde que trabajo en la red de casas, y por la red de casas hasta el día de hoy han pasado unas 5.400 mujeres, ¿no? Entonces creo que son historias suficientemente poderosas como para entender que, para que todo el mundo entienda, y de verdad quien está escuchando, que plantearle a la mujer que de hoy para mañana cuente algo de su esfera más privada y más íntima, donde depositamos cada uno de nosotras y de nosotros a nuestros seres queridos que están ahí en ese espacio de seguridad y de confianza, y que de un día para otro se sientan y tienen que decirle a todo el mundo que les pregunta que su pareja le ha hecho esto o lo otro, y lo tengan que verbalizar cuando las mujeres se quedan sin palabra y sin capacidad para contar una historia que es su vida. ¿Quién no puede entender esto? Y a pesar de que llevo en esto 25 años, ¿no? Si estáis de acuerdo también las compañeras, a pesar de que estamos asistiendo a estas historias todos los días, todavía me sorprende que a las personas se les tenga que enseñar que hay que escuchar, que hay que escuchar con empatía, y escuchar con empatía no es lo de, ¿no? Ahora un tip, ¿no? Venga, empatía, ¿qué significa, no? Sino que hay que escuchar la historia que realmente cuentan por debajo, ¿no? Y a veces no lo cuentan con palabras, a veces lo cuentan con expresiones, y para eso hay que tener lugares adecuados, lugares especiales, específicos, facilitadores de esa comprensión y de esa comunicación, ¿no? Y mientras no lleguemos a eso tan importante, cada uno de nosotros y nosotras, pues iremos dando pasitos hacia adelante, pero también alguno para atrás. Tengo 30 segundos para cada una. Os pido el esfuerzo de síntesis, porque vamos a despedir ya, y sí me gustaría hacerlo con un mensaje de cada una de vosotras. Empezamos, por ejemplo, por Blanca Ester, como presidenta en Asturias de la Federación de Mujeres Progresistas. 30 segundinos, por favor. Bueno, yo quiero lanzar un mensaje positivo. Yo soy una persona optimista y la Federación siempre intenta ser así, de esta manera, de lanzar un mensaje de esperanza, si queréis, porque si bien es cierto, y bueno, a lo largo de toda la mañana lo hemos hablado, de las dificultades que tenemos, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Cuando dicen que es que estamos igual que hace 50 años, no. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado las leyes, ha cambiado la concienciación, hemos cambiado nosotras, hemos evolucionado, somos conscientes de nuestra posición y de lo que nos queda por luchar, y lo que necesitamos es aliados y hacer más mesas como esta, donde mujeres maravillosas hemos compartido contigo, Nafi, muchísimas gracias, poder hablar de lo que es la vida.
y esta es una parte más. Noelia, como psicóloga del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, 30 segundinos, por favor. Yo solamente diría a las mujeres a partir de 12 años que confíen y que sean valientes para empezar un proceso mutuo de valentía y que llamen al centro de crisis. Y Almudena López, Abogadas para la Igualdad. Muy breve, simplemente decir que yo también quiero ser positiva, como ha dicho Blanca, pero creo que igualmente hay que seguir reclamando los avances que son necesarios para lograr que no exista esa violencia de género, o como mínimo que se minimice, y que también se recuerde a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género. Y acabamos con Joana Magdalena, coordinadora de la Red de Casas de Acogida de Asturias. Pues nada, un mensaje de esperanza a todas esas mujeres que llamen al 016 o al 112 en el caso que necesiten ayuda para la red de casas de acogida, que les estaremos esperando si lo necesitan. Muchísimas gracias a las 4. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En Asturias al Día. Hemos tocado en la primera hora de Asturias al Día de este 25N, la lacra social, el terrible problema que tenemos con la violencia de género, con los asesinatos machistas, con el resto de violencias. No siempre acaba en un asesinato. Y lo hemos tocado con asociaciones, con los recursos que tiene el Gobierno de Asturias para luchar contra este asunto. Ahora nos queremos fijar en otro aspecto que no es menor: el económico y el laboral, en este trabajo para erradicar la violencia contra la mujer, en este 25N en Asturias al Día. Y lo hacemos con las máximas responsables de igualdad de los dos sindicatos mayoritarios en Asturias. Tenemos con nosotros ahora a Úrsula Esalata, Comisiones Obreras. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por hacer el esfuerzo de venir, y lo mismo le decimos a Evelyn Cosío de UGT, porque Evelyn, además, las dos tenéis la responsabilidad de acudir dentro de muy poco agrado al acto que se convoca de forma oficial, institucional, por parte del Gobierno de Asturias. Así que gracias. Sí, nada, muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Tengo que preguntaros a las dos por la noticia con la que despertábamos, bueno, algunos ya estábamos despiertos desde hace tiempo, que es la designación por parte del Gobierno central de Teresa Pera Mato como fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz. Por ejemplo, Evelyn, ¿cómo lo recibís desde UGT? Pues con mucha alegría, con mucha ilusión, porque bueno, es una fiscal especialista en violencia de género, que bueno, pues con mucha experiencia, que lleva tras de sí, bueno, pues un largo camino en estos temas, y que además, bueno, pues alegría doble, porque desde UGT el 8M se le dio un premio, el premio Sororidad. Entonces, bueno, hay una relación directa con ella, y la verdad que muy contentos. Úrsula. Pues en la misma línea, la verdad que no nos gusta porque se produce este nombramiento, pero realmente que precisamente hoy sea una especialista en género que la que sea nombrada, pues bueno, en principio nos parece muy acertado. Hombre, parece obvio que no ha sido inocente, ¿no? No, evidentemente el 25 no, de noviembre. Evidentemente no. Igual que la sentencia del día 20, que tampoco fue inocente, entonces, bueno. Claro. Bueno, ayer ya protagonizabais los dos sindicatos una primera concentración. No podemos citar todas las que hay porque es imposible por motivos de tiempo. Recordamos que la institucional comienza a las 11 en Grao, convocada por el Gobierno de Asturias, y ya por la tarde este año la manifestación unitaria convocada por el movimiento feminista Asturias 8M es a las 7 en Avilés, con salida en la Plaza del Vaticano. Pero ayer UGT y Comisiones Obreras ya os concentrabais en Ubieu. ¿Qué tal? A pesar de la lluvia, en aquel momento no llovía tanto y estabais a techo, pero bueno, ¿qué tal, qué experiencia, cómo lo habéis vivido? No es la primera vez, ni mucho menos, pero este año, ¿cómo lo habéis vivido, Úrsula? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la respuesta fue muy buena,
teniendo en cuenta que nosotras nos concentramos siempre el último martes de mes, pero lo que no queríamos era restar participación a la gente que va a los ayuntamientos o participa en otros actos. Entonces consensuamos con la compañera de UGT y Comisiones Obreras, consensuamos hacer la concentración el lunes, y pese a que no es lo habitual y no es lo normal, la respuesta fue muy buena. Yo puedo hablar, evidentemente, Evelyn hablará de la suya, yo puedo hablar de mi casa, y yo creo que la conciencia cada día es mayor. Tenemos clarísimo que esto solo lo paramos si actuamos toda la ciudadanía, y yo creo que pues eso, dentro de la casa cada vez hay más conciencia y no cuesta movilizar a la gente. Por supuesto, animamos a participar por la tarde en la manifestación, que será masiva, como viene siendo habitual, con las convocatorias del 8M, del movimiento feminista 8M, y que vamos a estar ahí empujando y apoyando. Evelyn. Sí, nada, la verdad que fue pues un poquitín, por lo menos por mi parte, un poquitín sorpresa, porque no esperaba tanta gente ayer, porque es verdad que llevamos desde la semana pasada con actos, bueno, pues en ayuntamientos, actos más pequeños, charlas y demás. Entonces, bueno, la gente está como muy repartida, pero ayer sí que la gente, bueno, pues respondió, ¿no? Y estuvo ahí. Y esperamos, pues eso, como dice Úrsula, una participación masiva hoy por la tarde. Yo creo que más necesaria que nunca, teniendo en cuenta que hace 3 días tuvimos a la Falange en la calle reivindicando pues sus temas, ¿no? Entonces creo que bueno, pues que ya algo muy importante, especialmente bueno, pues la juventud, ¿no? Que lo vea y que se una, vamos, porque da un poco de miedo lo que estamos viendo ahora. Hay que destacar que la violencia contra la mujer no se produce exclusivamente en el ámbito doméstico, también en los centros de trabajo. Denunciáis que sigue siendo una realidad que, pese a su importancia y a su gravedad, continúa bastante invisibilizada y que afecta cada año a miles de mujeres, tanto en empresas como en organizaciones. En concreto, ¿qué hacen los 2 principales sindicatos de Asturias, por ejemplo, Comisiones Obreras, Úrsula, para combatir este problema? En los centros de trabajo, sí. ¿Te refieres? Bueno, pues sí, porque no se puede circunscribir solamente a un ámbito. Estamos en mesas de concertación, estamos en todos los movimientos feministas. Quiero decir, sí, no es un sindicato transversal. Exactamente. Bueno, y además somos agentes sociales, entonces en lo sociopolítico tienen que contar con nosotras o sí. Y la perspectiva feminista la tenemos de serie. Además, podemos movilizar al activo sindical, porque bueno, somos una organización muy grande, o somos organizaciones muy grandes, y hay que recordar que también somos feministas. Entonces, cuando llamamos a la movilización, pues eso, a veces nos cuesta precisamente porque somos organizaciones grandes, pero luego al final los resultados son estupendos, porque precisamente eso, porque somos también organizaciones feministas. Dentro de los centros de trabajo propiamente dichos, yo podría hablarte de mi experiencia, pero no tendríamos la mañana, porque bueno, yo soy delegada en mi centro de trabajo y soy delegada también de prevención. Entonces, muchas veces canalizamos pues denuncias, quejas, malestares, pues a través del comité de empresa, por ejemplo, se me ocurre. Pero a nivel que además tiene acceso todo el mundo, porque es algo que se hizo a nivel estatal, hay un observatorio de acoso que puso en marcha Comisiones Obreras, es de acceso público, puede acceder cualquier persona, simplemente poniendo observatorioacoso.ccoo.es, y tiene, pues en esa página tiene formación, tiene recomendaciones, tiene un canal de denuncias. Si, por ejemplo, una mujer cree que está sufriendo o lo está sufriendo y no sabe muy bien cómo activar el protocolo en su centro de trabajo, a quién puede acudir, porque muchas veces nos falta esa información. Entonces,
como te digo, es algo que se puso en marcha como hace 3 años, está funcionando estupendamente precisamente por eso, porque la gente no sabe a dónde ir, tiene esa herramienta y ahí puedes darle apoyo, directrices, asesorar. Y luego también estamos en nuestros centros, hay veces que nos llegan pues particularidades o denuncias o dudas, y lo que haces es pues eso, acompañar, asesorar, ayudar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que además, bueno, es una anécdota, yo estaba en la playa un día, me sonó el teléfono y era una compañera, una delegada que decía que tenía a una compañera de trabajo en el hospital de una paliza que le había dado su pareja y que no sabían qué tenían que hacer. Entonces, claro, rápidamente las asesoras, muchas veces, claro, no puedes, tú más allá de lo laboral, pues se te escapa un poco. Yo no soy no soy ni jurista ni soy psicóloga, entonces a mí se me escapan ciertas vías o ciertas ayudas o ciertas medidas. Entonces, rápido, para que se nos quede bien grabado a fuego, 016. Y luego otro recurso que además hace poco hizo Comisiones Obreras, la Federación de Servicios a la Ciudadanía, hizo una jornada precisamente sobre los centros asesores de la mujer, que yo creo que son los grandes desconocidos. Son centros que funcionan con dinero público, pagados por todos y todas, que ahí es donde van los impuestos, y ahí tienes pues gente especialista en asesorarte. Entonces yo creo que siempre que podamos, que tengamos la capacidad o que tengamos un micro donde podamos decirlo, pues eso, decir que nosotras asesoramos y acompañamos y hacemos lo que haya que hacer dentro de los centros de trabajo o fuera de ellos, pero que aparte que sepan que tienen el recurso en los ayuntamientos. Vale, mencionabas tú que bueno, es un trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años. Desde marzo de 2022 las empresas están obligadas a tener un plan de igualdad, pero en determinadas circunstancias, partiendo de que la elaboración, la implantación de esos planes de igualdad, Evelyn, pueden ser obligatoria o voluntaria. Vamos a recordar que sería obligatorio en 3 supuestos: cuando la empresa tenga 50 o más trabajadores, cuando venga pactado en el propio convenio colectivo, o cuando la autoridad laboral determine en un procedimiento sancionador sustituir las sanciones accesorias por la implantación de un plan de igualdad. ¿Qué experiencia habéis tenido al respecto en UGT? Bueno, la experiencia con los planes de igualdad aquí en Asturias pues es bastante buena, va bastante bien, los números son bastante aceptables, siempre, bueno, pues insistiendo, ¿no?, en la bueno, pues en que hay que cumplir con esa normativa, hay que cumplir con esa obligatoriedad en las empresas mayores de 50, y también tratando de, bueno, pues que los menores de 50 bueno, pues lo vean como algo no tan impositivo, ¿no?, como algo tan cerrado. De hecho, bueno, pues una de las opciones que se había comentado era bueno, pues establecer pues la misma normativa de planes de igualdad para las empresas de menos de 50, sí que es verdad, con un plan pues un pelín simplificado, ¿no?, que no sea tan, pues a lo mejor tan estricto o tan intenso como el que tienen las empresas mayores de 50, que tiene su lógica, ¿no? Pues que, bueno, pues hay un ejemplo de una empresa con 3 personas que voluntariamente quiso implantar su plan de igualdad, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, pues no hace falta ser tan exhaustivos con ese tipo de empresas, pero sí que es verdad que, bueno, que es importante pues que todas entren, ¿no?, o que tengan esa referencia de bueno, pues lo que es un agente de igualdad, ¿no? Y nosotros, bueno, pues es nuestra función el estar ahí, que la gente, bueno, pues como decía Úrsula, pues que sepan pues a qué pueden recurrir, ¿no? Aparte del 016, bueno, pues que hay gente, muy importante que la gente no se sienta sola, ¿no? El otro día me comentaba un compañero guardia civil que él que veía una problemática porque veía que cuando una mujer va a denunciar, ya le cuesta de por sí ir a denunciar, y la mayoría de las veces se encuentra allí con un señor. La mayoría de las veces es un señor quien la atiende, que empatía cero, comprensión ninguna,
Y bueno, pues nos decía que había que hacer algo también con esa parte, ¿no? Ese tema de sensibilización y de formación a determinados colectivos, especialmente en este caso, bueno, pues importante, ¿no? Que la persona que te atiende, donde, bueno, pues tú ya vas un poquitín forzada, porque muchas veces igual vas porque alguien te dijo vete a denunciar, de manera voluntaria poca gente va a denunciar, entonces ya vas un poquitín, bueno, pues con dudas y con miedo y demás, y que te encuentres a una persona que encima no te esté favoreciendo el tema, pues es complicado. Bueno, la violencia contra la mujer, no solo el golpe, no solo el asesinato, es también una violencia, y hablamos de temas laborales, sindicales, porque las dos protagonistas de esta segunda parte de Asturias al Día son precisamente las responsables de igualdad de comisiones obreras y de UGT en Asturias. Es una violencia también económica, una violencia que puede ser en el concepto que se ha bautizado como brecha salarial, que padecen muchas mujeres que cobran menos que sus compañeros por el mismo trabajo, o que están en sectores donde las mujeres son inmensa mayoría y sufren salarios muy bajos y condiciones laborales muy duras. Violencia económica, en todo caso, Úrsula. Sí. Bueno, precisamente el viernes, sí, que estoy hablando de mi libro. Sí, estoy hablando de mi libro, evidente. Bueno, sí, estuvo Paz Fernández Rivera, que es, es una diosa. A mí me dejó ojiplática la primera vez que la escuché hablar de las denuncias por violencia económica, o sea... porque, bueno, tú evidentemente nosotras como sindicato manejamos mucho el concepto brecha salarial, manejamos pues las cifras de temporalidad de las mujeres, manejamos las cifras de tiempos parciales, no me los preguntes ahora mismo porque yo no tengo cabeza para tanto. Pero sí es verdad que los tienes como muy a mano, ¿no? Siempre. Sabemos que somos campeonas y somos doblemente precarias siempre, porque encima somos parciales y temporales. Y luego aparte, toda esta situación nos acompaña durante nuestra vida laboral. Es decir, nosotras vamos entrando y saliendo del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque mientras no atajemos la brecha de los cuidados, no vamos a poder acabar con la brecha salarial. Eso es evidente. Porque mientras nosotras, yo no hablo de mi caso particular, porque bueno, yo debo ser una familia atípica, pero... Es verdad que normalmente somos nosotras las que apartamos nuestra carrera laboral, nuestros ascensos, cosas que ya sabemos y que no podríamos alargarnos por ahí. Pero eso repercute en que yo mañana me vaya al paro, si cotizo menos, me voy con menos, si tengo menos jornada, tengo menos salario y evidentemente voy a tener una prestación más pequeña y luego... eso que nos acompaña a lo largo de la vida lo vamos a pagar en la jubilación también. Porque que a mí, de verdad, que yo no tengo nada en contra de la juventud. Debe ser que estoy ya más cayendo para el otro lado, como dice una compañera, le estamos dando la vuelta al jamón. Entonces igual, pero es verdad que parece que obviamos la parte de las mujeres mayores. Y cuando hablamos de violencia y... es lo que decimos, en muy poco tiempo queremos concentrar muchos mensajes y muchas cosas, y cuando hablamos de violencia se nos olvidan muchas veces precisamente esas personas mayores. Cuesta muchísimo escuchar a alguien decirte que está muy contenta porque en la residencia la separaron de su marido, está en otra habitación. Cuesta muchísimo escuchar eso. Cuesta muchísimo escuchar que una persona no puede escapar de la situación de violencia porque no le da. Es decir, lo que hablábamos de la violencia económica. Que las personas, en este caso hablamos de mujeres, yo defiendo a las personas en general, que seamos independientemente económicas, pero en este caso hablamos de mujeres, y que una mujer sea independientemente económica o no, es la diferencia entre que viva o no. Hay una forma también, perdona, claro, de un poco de violencia económica que a mí me tocó cerca, que es como un poquitín más encubierta, ¿no? A lo mejor no canta tanto, que es pues una empresa con mayoría de mujeres, las mujeres hacen el trabajo habitual, pero los jefes o los responsables, casualmente, son todos hombres, ¿no? Entonces, de cristal que hablamos ese responsable, ¿no? de ese jefe de, pues lleva un plus que las mujeres, que son las que desarrollan todo el trabajo, no lo tienen.
Claro. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí porque si no, no llegáis al acto institucional que tenemos dentro de muy poco en Grao. Úrsula Salata, Evelyn Cosío, responsables respectivamente de Igualdad, de Comisiones Obreras y de UGT en Asturias. La próxima más larga, podemos hablar muchísimo más porque hay muchos temas que tocar en cuestión de sindicatos y de igualdad. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Brenda. Así finalizamos la segunda parte de Asturias al Día de este 25N. Apareciste una noche fría. Y comenzamos la tercera y última parte de las Asturias al Día de este 25N, hablando de mujer, pero de mujer emprendedora y en el ámbito rural. Hablamos de Paz Mesa, espacio textil rural. Paz, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, buenos días. Buenos días y muchas gracias por venir a este programa aquí a los estudios de RPA, un espacio Asturias al Día que se emite también per TPA. Estás al frente de espacio textil rural, estás asitiada en Puerma, en el Concello de Regueres, trabajas de forma artesanal con fibra natural, seleccionado, escollido, atendiendo, presumes mucho de ello y vas a explicar por qué, a criterios ambientales, saludables, éticos y de bienestar animal, y procedente en gran parte del todo rebaño de la Torreciella de Ovella Xialda. Sí, mira, Paz Mesa non é solo un proyecto artesanal, para mí é una forma de vida y una propuesta ética y estética para tejer historia, cultura y futuro. Entonces, por ello trabajo utilizando mayormente recursos que tengo yo misma, como puede ser les míos ovelles, que completo con los rebaños de los vecinos que tienen ovella xalda. ¿Por qué ovella xalda? Pues ya la nuestra raza. En mi casa había en todas las casas donde había, en todos los pueblos donde había monte, había ovella xalda y está en una situación de riesgo, entonces consumiendo xalda, teniendo ovellas xaldes y también consumiendo y visibilizando productos con esta llana, es bueno para la raza y es bueno para la llana, que también está en una situación delicada. El consumo de llana está en un 1% respecto al consumo de todas las fibras que utilizamos habitualmente en el textil. Entonces, las dos cosas necesiten apoyo y visibilidad. Bueno, y todo esto faeslo después de trabajar mucho tiempo, de formarte a lo largo de más de 10 años y deseando un trabajo de funcionaria. Sí. A ti en casa no te dijeron, pero ¿para dónde vas, niña? No solo en casa, no, en casa apoyáronme, pero fuera casa sí que la gente es difícil de entender. Pero bueno, fue una apuesta a ver y faislo por amor, faislo por amor a la tu cultura y a la tu forma de vida, sobre todo a lo que te vincula y te emociona y la cultura forma parte de cada uno de nosotros. O sea, si no fuese por ese apego cultural y esa fuerza cultural, no tomes una decisión así. Y en este caso, así en Puerma, en el Concello de Regueres y en un espacio muy especial. Explícalo tú. Sí, y un espacio histórico que cuidamos y recuperamos nosotros, está incluido en el catálogo urbanístico de Les Regueres con la máxima protección a raíz de la nuestra intervención. Llevamos 25 años viviendo allí y recuperamos y trasladamos 3 horros. Uno de ellos fue premiado por el trabajo de recuperación de las pinturas que tienen, y un horro del siglo XVI, y todo el espacio fue trabajado y recuperado por nosotros. Recibiste el premio Guiño, la convocatoria de 2022. Sí, creo que fue la primera convocatoria. Sí, la primera, sí. La primera convocatoria. Y bueno, recibió ese premio por el trabajo de recuperación del espacio y de ese horro. Bueno, comentabas tú al principio que la idea de Paz Mesa, espacio textil rural, es circular completamente. Sí. Utilizo también luego, por otro lado, falaba de la llana para determinadas piezas en las que ya adecuada este tipo de llana, la llana xalda. Luego después utilizo también plantas del territorio que tienen propiedades tintorias, como puede ser la nogal, la castañal, el bedul,
son plantas que se utilizaron históricamente por su potencial tintorio y que además, y no solo en textil, sino que se utilizaron también en curtición. Tienen muchos taninos y por lo menos la castañal y el nogal son muy útiles para teñir y para curtir. Y también dase la casualidad de que muchas de las plantas tintorias que se utilizaron a lo largo de la historia, hay que ver que se utilizaron hasta principios del siglo XX, o sea, tienen miles de años de trayectoria y de historia en la utilización de tintes naturales. Muchos de ellos tienen propiedades medicinales, con lo cual poner una pieza textil teñida con tintes naturales, estás incorporando las propiedades medicinales de esas plantas sobre tu piel. Está investigando, hay estudios científicos que están avalando el uso de esos tintes en tejidos médicos, de uso médico. Y cuando la planta es cosa el so poder tintorio, ¿qué faes con ello? Pues va para la huerta. Va para el compost, va para abonar les lechugues y patates, va para la huerta, vuelve al sitio. Claro, esa es la idea de la producción circular, que no se tira nada, que se reaprovecha todo y lo que en un val para que coma la vaca, muy en la pata. Claro. Como ya Dios y el cuchu val mucho. Sí, pero el cuchu más. Eso. Y entonces luego la llana también, que no me val, porque yo recuello la llana de los ganaderos y la mía propia, hay llana que no te val para textil, que está muy machacada, pero sigue teniendo utilidad. Utilizámosla también en la huerta, porque caltien la humedad sobre la tierra y luego va biodegradándose y formando parte de esa tierra. Déxame que falemos un poco más del tema de los tintes, ¿no? Sí. Porque que tú faigas el todo propio tinte, eso déxate que no tengas por qué tener los colores que están en mercado, que tú puedas hacer los que tú quieras. Claro, tienes una paleta infinita. Y luego, aparte de la paleta, también tienen una visibilidad diferente. ¿Qué quiere decir esto? Un tinte sintético y una única molécula colorante, pero un tinte natural son montones y montones de moléculas colorantes de los diferentes grupos químicos que componen, que tienen en la composición química las plantas. ¿Qué pasa? Que te aporta una riqueza cromática, un color que yo diría, yo llamo redondo, porque no sabes si exactamente amarillo, porque tienen pizquitines en cachinos a lo mejor un poco más amarronados, y un color que te entra y a la gente relaja y mucho. Tira a lo mejor cuando les tengo expuestas a lo mejor las piezas, llama ellos y dice, joven, cuando llegan allí, y cuando yo empiezo a hablar que son tintes naturales, pero de mano llamó ellos la atención porque te entren a la vista de otra manera, y como es más relajante mirar para un tejido que está teñido con tintes naturales. Al fin y al cabo, y es como mirar un bosque. Claro, falabes tú en antes, decía yo que llevabas un montón de tiempo formándote, más de 10 años. Todo esto que estás contando, ¿cómo lo deprendiste? Pues mira, con muchos maestres y maestros. Yo estuve formándome con ellos maestres de los que estoy muy agradecidos, porque ellos conservaron el oficio. Esa ya es la importancia de caltener los oficios. Gracias a ellos yo pude llegar y deprenderlo, y quien venga detrás, si yo lo caltengo y lo divulgo, también podrá deprenderlo. Con ellos maestres, tanto en Asturias, en Madrid, fuera de Madrid, del extranjero también, tejedores que vinieron, que trajeron de fuera para dar determinadas técnicas textiles. Todavía este año una tejedora danesa, Bolström, trajeronla a Barcelona, y allí tuve un curso con ella con unas técnicas textiles históricas que se pueden incorporar en tejidos actuales de forma contemporánea, basándote en esas técnicas y crear cosas del siglo XXI. La maquinaria, como ye también ancestral, ye moderno, y una mezcla de las dos cosas. La misma tecnología, son telares fechos a anguaño. Tengo uno viejo también, uno que tendrá 100 y pico años, pero siguen haciéndolos a anguaño con las mismas el mismo sistema, la misma tecnología que antes, solo que la madera lle de güey y no lle de 100 años. Claro. Y todo el proceso faise artesanal. Sí. O... Sí, los telares funcionan con las manos y los pies, no utilizo electricidad. La mi electricidad llena más que la lámpara para ayumar los filos, que fa falta ver bien, y luego el butano para les olles. Incluso puede teñirse, fa también una técnica de tinción en semifrío y frío.
que utilices menos energía. ¿Cómo y eso? Pues necesites más días, dejándolo en la pota la llana más días, acaba agárrate el color. Entonces, luego, eso requiere muy poca energía. Luego, esos caldos, esos fervichos de les plantes, vuelve a la tierra. Claro. Y eso de facelo más lento, echando el tiempo que necesita, entiendo que cada pieza, aparte de ser única, sí, conlleva un trabajo enorme. Sí, lleva mucho trabajo. La tintorería natural requiere varios baños de preparación de la fibra, de extracción del tinte, luego del teñido y luego el acabado. Y en todo ese trabajo luego traduce, claro, nunca te sale una tintada igual, porque ni puedes controlar el proceso de cocción a la misma temperatura, aunque pones un termómetro siempre hay variación de 1-2 grados, puedes tener arriba abajo, y luego les coseches y el clima, les plantes afecta a ellos el clima, no son iguales todos los años. Yo agarro les folles del nogal o del bedul y no son exactamente igual este año que el año pasado, llovio menos o hizo más calor o menos. Cuido que no será como el mazanal, que tiene becería y que el año impar es mejor que el año par, pero esa variabilidad del producto natural, ¿cómo y es quien a tornalo para evitar que no te afecte la tu producción? Nun te sal, por ejemplo, yo que sé, de les folles del pumar que dan un tono amarillo y que puedes llegar al verde con el fierro y tal, no te va a dar un colorado, va a dar a lo mejor con más intensidad, menos intensidad, con más taninos, menos taninos, va a tener más componentes de marrón o menos según tenga más taninos o menos, pero bueno, esa es la singularidad de un producto artesanal que siempre de alta calidad, pero con sus variaciones, que puede ser que te guste, que busques más el marrón o más el amarillo, pero bueno, salióte más amarillo, pues puedes echar un poco de más marrón, sí. Más cantidad, por ejemplo, claro, o mezclarlo con algo que tenga más taninos, y que puedes mezclar plantes entre sí para conseguir un montón de tonalidades. Bueno, falábamos antes de tu formación, pero sí. tú también eres formadora. Sí. Tienes cursos. Sí, y es importante el relevo generacional, porque si no los oficios desaparecen. La artesanía y el sector muy aviellado. Ya tenemos unos años y quienes me enseñaron ya están xubilaes. En Asturias somos 2 tejedoras. Entonces, si no divulgues y formes a xente, aunque solo sea para disfrute personal, para tejer las propias piezas, si no hay una formación, detrás no viene nadie, y esto desaparece. Si no hay un relevo generacional, ¿qué pasa para asegurar ese relevo generacional? Por un lado está la formación que tenemos que impartir las artesanas y artesanos, pero luego también hay que dignificar las condiciones y la valoración social de artesanas y artesanos. Somos creadores y somos guardianes de saberes comunitarios. Interésame mucho esto último, el tema de dignificar, y más tratándose de una mujer, más estando en el ámbito rural. ¿Fue abegoso el conseguir echar adelante tu espacio textil rural en un concello como Les Regueres, axuntando la condición de mujer artesana? Bueno, y es complicado en los pueblos, y es complicado emprender, no estás cerca de los espacios de visibilización y de distribución del producto. Pero en el caso de la artesanía, la mayoría de los artesanos estamos afitados en el medio rural, en los pueblos, porque proveémonos de los recursos. Muchos de los recursos que necesitamos están ahí. Entonces no tenemos la distribución, pero sí tenemos donde proveernos de los materiales que necesitamos, las materias primas que necesitamos para nuestra producción. ¿Y cómo te arregles a la de distribuir el producto que crees? Y es muy complicado porque la artesanía tiene muy pocos espacios de visibilización. Entonces, y es la parte que me está resultando más difícil a día de hoy. La distribución y venta de ese producto, encontrar sitios adecuados para vender una producción artesanal. ¿Cuántas tiendas de artesanía conocemos en Asturias? Si nos ponemos a contarles con los dedos de las manos, sin contarles de souvenirs que pueden convivir o no, pero
hay muy pocas tiendas de artesanía. Falta un ecosistema donde se pueda desenvolcar la artesanía. Quiero decir que la artesanía hay un patrimonio de todos, no es solo de los artesanes y artesanos, hay un patrimonio inmaterial en España donde va 4 años, en Francia y donde va 30. Ese retraso hai que sufrilo, ese retraso ves e hai que sufrilo. Porque aportáis da vez a ferias, a espacios máis especializados de venta de artesanía, como lo facéis? Hai ferias de artesanía, no muchas, e hai eventos tamén de artesanía. Va pouco tuve en un festival en Madrid que se creou este año, muy digno, muy cuidado, y bueno, este tipo de propuestas que visibilicen la artesanía de alta calidad están empezando a surgir, pero son escasas todavía, son escasas. Y la artesanía de alta calidad tenemos mucha dificultad. Y claro, si vas a ferias, no estás creando en el taller. Claro, forma parte del trabajo el vender también. Claro, porque estás tú sola o tienes ayuda? Estoy yo sola, de momento estoy yo sola. ¿Trabajáislo tú todo, desde la huerta, sí, la reciella, sí. todo? Bueno, con esta idea que estamos viendo, que tiene clara en cuanto al objetivo y a cómo lo algamar Paz Mesa, vender en grandes superficies o facelo per correo, per internet, por ejemplo, con esa multinacional que todos conocemos y de la que no vamos a decir el nombre para no hacer más publicidad, está totalmente descartado. Sí, yo creo que no, que hay un poco incoherente con los valores por lo menos de mi producto artesanal. La mayoría de los artesanes no vendemos en ese tipo de plataformas. Bueno, hablar de ponerse a trabajar. Explícame, ¿cómo es el todo día a día? ¿A qué hora te llevantes? ¿Qué es lo que tienes que atender primero? Porque, bueno, tienes vida animal y vida vegetal al todo el rodio, y todo eso merece, bueno, pues una atención necesaria. Sí, yo levanto a las 6:30 de la mañana, 6:30, 7 menos cuarto, y después de almorzar, lo primero y el ganado. Y ahora para venir aquí dejé a les ovejas atendidas, les pites, les oques, todos los animales tienen que quedar atendidos a primera hora, y luego ya empiezas a trabajar, o a atender también lo primero el correo. Claro, tenemos una parte administrativa, hay que atender los correos y la gente que te escribe responde ellos, que pueden escribirte pidiendo información o lo que sea, o tienes que preparar tu propuesta a lo mejor para de ellas plataformas que hay de ellas plataformas para artesanía que te dan visibilidad, como puede ser España Artesana o la Homofaber, que tienes que estar ahí. Entonces, bueno, preparar eso lleva un trabajo administrativo. Simplemente presentarte a los premios nacionales de artesanía, que hay que prepararlo y enviarlo. Tienes que contar con un trabajo, con un tiempo administrativo, y luego ya empezar a tejer o diseñar o teñir lo que te toque en esa temporada. Claro. En esto non quita que non quieras trabajar con grandes multinacionales del ámbito de Internet, pero tú sí vendes per Internet. Sí, yo tengo en la página web, tengo la tienda online, porque además de contar lo que fago, pues si de alguien quiere mercar una pieza, que pueda tener esa posibilidad. Al día siguiente recibirla en casa 24 o 48 horas a través del servicio de correos. Bueno, y nada más que poner Paz Mesa, espacio textil rural, y ya vos sal esa referencia. Por cierto, hay que mencionar, la web tiene también su aquello, obra de Me lo dijo Pérez. Sí, una agencia de comunicación, una agencia que tenemos ahí en Les Regueres, Marta y David están al frente de ella, y bueno, ellos llevaban como un año ya implantados, puestos en marcha, también emprendedores, y empecé con ellos, y están allí, ahora mismo están allí en Les Regueres, en un bar tienda que cogieron allí. Precisamente esa idea de circularidad y de cercanía, ¿no? Sí, si lo tienes al lado de casa y es de gran calidad, ¿por qué vas a ir a buscarlo fuera? Claro. Bueno, falamos un poco más de estos cursos de formación que decimos que también impartes. ¿Tienes unas fechas concretas? ¿Son a la carta? ¿Hay que solicitarlos con mucho tiempo primero para que pueda darte a ti vagar para poder entamarlos? Sí, que hay veces que son a la carta. Hay a lo mejor un grupo de amigues, contácteme y díceme, oye, queremos ir y hacer un taller contigo, somos tantos. Pues hay un grupo cerrado para ellos ya directamente. Normalmente solo hacelos durante la primera mitad del año, porque la
segunda mitad del año ya ahí tengo que prepararme para la Navidad. Y tiempo de frío y de consumir este tipo de productos para darse un homenaje. Y los bufandes, ¿cuándo se van a vender? Pues en invierno. Claro. Y la llana en invierno. Claro. Bueno, precisamente aprovechemos que estamos todavía a piques de entamar la temporada, aunque en una artesanía como la que fai Paz de Mesa hay que estar trabajando todo el año, el momento cume de venta y precisamente lo navidiego, ¿no? Y ahora. Que tiene que ver con todo esto. ¿Tienes una colección estable? Sí, hay una colección estable que es la colección Xalda. Esa está permanentemente, voy incorporando productos prácticamente todos los años. Ahora ya estoy incorporando indumentaria, por ejemplo, indumentaria contemporánea. Va poco subí un chaleco para mostrar que bueno, que también se puede utilizar y vestir actualmente, anguaño. Sí, hay que ver que vestímonos los asturianos con xalda y calzámonos, porque también la utilizamos en calzado durante 3.000 años hasta los años 40. Entonces, quiere decir que funcionó. Vamos a seguir mostrando que en el siglo XXI podemos seguir vistiéndonos y calzándonos con xalda también. Claro, bueno, la ropa que tú lleves, güey, en esta la entrevista... La chaqueta y con xalda. La bufanda y con verino porque cada fibra tiene unas características determinadas que puede ser más adecuada para unas piezas u otras. La xalda más recia vale muy bien para prendas de abrigo, tiene un gran poder calorífico y de aislante térmico, de aislación térmica. Y trabajáis también per encargo, que yo quiero esta pieza exactamente de esta manera, con estes medidas. Y es posible, sí, es posible hacer un encargo y un diseño individualizado. Tuve este año precisamente una novia que se quería casar, quería llevar un chal fecho en telar y contactó conmigo, una rapaza de aquí de Xixón, y preparé varias propuestas, varios diseños y salió ahí una pieza de un chal para novia, para bodes. No me digas precios, no me digas precios porque quien lo quiera ver puede acudir a tu web, pero... y asequible, está claro que no va a valer lo mismo que si lo compres en cualquier multinacional que utiliza ropa con material de muy baja calidad y sin respetar ningún proceso natural y tampoco ningún derecho laboral, pero ya asequible. A ver, la artesanía tiene un precio alto, pero es que lleva mucha mano de obra. Entonces, esa mano de obra hay que pagarla. Los trabajadores, todos somos trabajadores y todos queremos tener un salario y unas condiciones dignas. Y siempre a los artesanes cuéstanos mucho poner un precio justo. Siempre maltratamos en cierta forma nuestras condiciones y nuestro trabajo. Falándolo siempre con artesanes, es que me cuesta poner los precios, cuéstate poner ese precio porque hay un precio alto, pero claro, empieces a echar la cuenta de la jornada que echaste con esa pieza y bueno, tiene que ser un salario digno y en las condiciones laborales de este país. No, claro, y que el producto que vas a llevar y un producto único. Efectivamente, uno y un producto único y luego también en el textil estamos avezados y ya tenemos una conciencia de consumir y tirar y de no saber ni dónde se hizo la pieza, ni cómo se hizo, ni quién la hizo, ni qué condiciones tuvo. Quizás si supiésemos, aunque lo intuimos y muchas veces miramos patrullado cómo se hizo esa pieza, igual estaríamos dispuestos a tener menos textil, menos ropa, porque no necesitamos tanta, pero uno de más calidad y pagada con un sueldo y con un precio digno para quien lo fecho. La tu experiencia de estos últimos años, si de quien te entrugar ahora, Paz, recomiéndesme dar el salto que tú diste para ponerte de autónoma en el ámbito del textil o no, pero sí en el mundo rural y dedicándote a la artesanía? No, ni de broma, no. Aunque te da satisfacciones, no. Me parece a mí, por lo que vas contando, ¿no? Date satisfacciones, faz lo que te gusta y forma parte también de tu modo de vida, pero a ver, y es muy complicado, tienes el hándicap de autónoma. En el medio rural, desplázate para vender. Y luego también la artesanía, bueno, necesita un buen plan estratégico que ya se preparó el año pasado, la Consellería ya lo preparó, eso hay que echarlo a andar porque si no desaparecemos, si no se echa a andar.
Interésame sobremanera eso. A ver, el tema del plan estratégico de la Consellería. Sí, el año pasado la Consellería encargó un plan estratégico para la artesanía en Asturias. Está fecho y la intención, por lo que nos comuniquen, echarlo a andar. Y bueno, estamos deseosos y impacientes porque se echa a andar, porque lo necesitamos. Bueno, pues esta ye Paz Mesa, está al frente del espacio textil rural, está sitiada en Puerma, en el concello Les Regueres, y hoy hizo el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para este programa Asturias al Día. Muchísimas gracias, que vaya todo per bien. Muchas gracias. Y de esta ambiente vamos a rematar el Asturias al Día de esta jornada especial, 25 de noviembre, 25 de Pallares. Disfruten todo lo que puedan de este martes o todo lo que los echen. Que lo rompe todo, que no para de gritar.